Una pobre camarera duerme en el patio de recreo todas las noches hasta que un frío multimillonario descubre la impactante razón. ¿Y si un encuentro casual con un multimillonario pudiera cambiarlo todo? Para una camarera con dificultades, Hallie Moore tenía 25 años. Pero el peso de su vida la envejeció más allá de sus años. Sus ojos color avellana, una vez iluminados por el fuego de la creación, ahora reflejaban un cansancio silencioso, aunque una tenaz chispa de esperanza brillaba en ellos. Su cabello castaño, con canas prematuras por el estrés constante, estaba perpetuamente atado en una coleta suelta, con mechones que se le escapaban durante sus agotadores turnos en el restaurante Dinos. Un restaurante de comida rápida destartalado a las afueras de Crestwood. El letrero de neón del restaurante zumbaba como un insecto provocador. Su luz parpadeante, un cruel recordatorio de los sueños que había enterrado bajo una montaña de facturas médicas. Hallie había sido estudiante de arte en Crestwood Community College. Su cuaderno de bocetos era un santuario de diseños vibrantes, logotipos llenos de energía, carteles que contaban historias, ilustraciones que vibraban con la vida. Sus profesores la habían llamado prodigio, prediciendo un futuro donde su arte adornaría galerías y redefiniría las marcas. Soñaba con una vida donde su talento las llevaría a ella y a su madre, Ellen, de su modesto apartamento a un mundo de seguridad y alegría. Pero años atrás, el diagnóstico de Ellen, una rara enfermedad autoinmune que atacó sus pulmones, la destrozó. Esa visión, las facturas médicas llegaron como una plaga, cada una de las cuales erosionaba las esperanzas de Hallie. Abandonó la escuela, cambió sus lápices por un delantal manchado y destinó cada centavo al cuidado de su madre. Incluso mientras su propia vida se desmoronaba, Ellen vivía en un apartamento estrecho y subvencionado, atada a un tanque de oxígeno y a medicamentos que costaban más que los ingresos mensuales de Hallie. El apartamento olía a antiséptico y a sueños desvanecidos. El papel pintado descascarado contrastaba marcadamente con los vibrantes bocetos que Hallie alguna vez había colgado en las paredes. Hallie no podía permitirse el alquiler, así que dormía en un banco del parque Riverside, cerca de un parque infantil donde las risas de los niños resonaban durante el día. Su mochila, llena de su cuaderno de bocetos, una muda de ropa y un cepillo de dientes, era su única compañía. El banco era duro, el aire frío, pero era su refugio de patas fugaces en una vida de movimiento incesante. Por la noche, se quedaba allí tumbada, mirando las estrellas a través de ramas esqueléticas, susurrando, un día más. Puedes con un día más. Su optimismo era su armadura. Pero en el fondo, se estaba fracturando. Ocultando su dolor a todos, a su madre, a sus compañeros de trabajo, incluso a sí misma. Admitir que se estaba derrumbando significaría perder lo último que era. En Dinos. Hallie se movía como un fantasma, esquivando las miradas inquisitivas de los camioneros y las órdenes venenosas de su gerente, Carl. Muévete más. Mesas de 10 esperando. Él ladraba, su voz como una cuchilla contra sus nervios de punta. Ella asentía, forzaba una sonrisa y seguía adelante. Sus pies palpitaban en zapatillas con agujeros en las suelas. Las propinas eran miserables billetes arrugados y monedas sueltas. Pero ella atesoraba cada aroma, comiendo las papas fritas sobrantes de los platos de los clientes para estirar su presupuesto. Sus compañeros de trabajo notaban su resiliencia, pero también su silenciosa desesperación. Mara, la cajera mayor, con voz áspera de fumadora y un corazón demasiado grande para el restaurante, la observaba con preocupación. «Eres demasiado buena para este lugar, Hallie», decía. Su voz era suave pero pesada. Hallie se encogía de hombros, pero las palabras la traspasaban. Era demasiado buena. Pero la vida tenía otros planes. A pesar del trabajo, Hallie se aferraba a su arte como a un salvavidas. En los descansos, dibujaba en servilletas flores intrincadas, paisajes urbanos, criaturas míticas que parecían saltar del papel. Sus diseños eran su rebeldía,
una negativa a dejar que sus sueños murieran por completo. Un día, un cliente habitual, el señor Jenkins, un profesor jubilado de mirada amable, vio su dibujo de un fénix resurgiendo de entre las llamas. «Eso es digno de un museo, señorita», dijo con voz cálida. Hallie sonrió, pero le dolía el corazón. Los museos eran para gente con futuro, no para camareras que dormían en bancos de parque. Sus visitas semanales a Ellen eran a la vez consuelo y tristeza. Ellen, una vez una férrea madre soltera que había criado a Hallie con amor y determinación, ahora era una sombra de sí misma. Le temblaban las manos al aferrarse a las de Hallie durante sus conversaciones. Su voz apenas se oía por encima del siseo de su tanque de oxígeno. «No tienes que hacer esto, cariño», susurraba Ellen. «Vive tu vida». Hallie mentía. Su sonrisa practicada. «Estoy bien, mamá. Estamos bien». No podía decirle a Ellen la verdad de que dormía en el parque, que sus sueños se desvanecían. Ese miedo era su compañero constante. La mentira era un escudo que protegía a Ellen de la culpa. Pero pesaba sobre Hallie como una piedra en Dinos. Una corriente más oscura corría bajo la superficie. Carl, el gerente, era más que un simple tirano. Su cabello grasiento y su constante burla desprendían una malicia más profunda. Había estado robando propinas, embolsándose dinero destinado al personal. La diligencia de Hallie, su hábito de verificar 2 veces los recibos de los clientes, amenazaba con desenmascararlo. Una noche, la sorprendió dibujando un fénix con las alas en llamas y rompió la servilleta en pedazos. «¿Crees que? ¿Eres una artista?», dijo con desprecio, con los ojos brillantes. «No eres más que una camarera. Vuelve al trabajo o estás acabada». Mara, al oírlo, apartó a Hallie en la sala de descanso, en voz baja. «Te la tiene jurada, chica. Cuídate». Hallie asintió con un nudo en el estómago. Perder el trabajo no era una opción. No con las facturas de Ellen. No con su orgullo en juego. Pero la crueldad de Carl no era casual. Había estado organizando una pequeña estafa, cobrando de más a los clientes y culpando a camareras como Hallie por errores para cubrir su rastro. Mara, que había trabajado en Dinos durante décadas, sospechaba la verdad, pero necesitaba pruebas. Se convirtió en la aliada improbable de Hallie. Su exterior brusco ocultaba una lealtad férrea. «Me recuerdas a mi hija», le confesó Mara una noche, con la voz ronca. Ella también tenía sueños. Salió de aquí. Gracias a Dios que tú también puedes. Hallie se aferró a las palabras de Mara. Pero el restaurante se sentía como una soga que se apretaba. Los clientes desconocían el trasfondo. Para colmo, un grupo de universitarios alborotadores, clientes habituales de Dos, solían dejar desastres y propinas miserables. Sus risas contrastaban con el agotamiento de Hallie. Uno de ellos, un arrogante estudiante de arte llamado Trevor, vio sus bocetos y se burló. «¿Qué te parece? ¿Eres Picasso?», preguntó con sarcasmo, tirando un dibujo hecho con una servilleta en una bandeja manchada de ketchup. El insulto dolió, pero Hallie se mordió la lengua. No podía permitirse el lujo de responder bruscamente. No cuando cada dólar importaba. Liam Hart era un nombre que inspiraba miedo y reverencia. A los 38 años, era el director ejecutivo de EART, un imperio tecnológico que transformó industrias con su software de vanguardia. Su rostro afilado, su mandíbula afilada y sus penetrantes ojos azules eran un elemento fijo en las portadas de Forbes. Su presencia irradiaba autoridad y amenaza. Liam había construido su fortuna de la nada. Un niño de acogida que había aprendido pronto que la confianza era una debilidad. La muerte de su madre por cáncer cuando él tenía 18 años lo había forjado en un hombre de acero, frío, pragmático e intocable. Las emociones eran un lastre. El control era su moneda. La vida de Liam era una máquina de su propio diseño. Torres de cristal, jets privados, casas de huéspedes con nunca se detenía a admirar las vistas de la ciudad.
No tenía familia ni amigos cercanos, solo un flujo constante de asistentes y ejecutivos que temblaban bajo su mirada. Su éxito fue asombroso, pero fue una victoria vacía. Trabajaba obsesivamente, como si la riqueza pudiera silenciar los fantasmas de su pasado. Las sonrisas de dolor de su madre, los hogares de acogida que le siguieron, la traición de un socio, Daniel Reed, quien casi lo destruyó en los primeros días de Artec. Esa noche, después de un brutal día de negociaciones, Liam sintió una inquietud desconocida. El acuerdo de una adquisición multimillonaria se había cerrado, aumentando su obscena riqueza. Pero el triunfo sonaba vacío. Impulsivamente, condujo hasta Riverside Park, un lugar que no había visitado desde su adolescencia, cuando se había escapado allí, para adormecer el dolor de la enfermedad de su madre. El parque estaba tranquilo, el aire áspero, con la promesa del invierno. Mientras caminaba por los sinuosos senderos, sus zapatos lustrados, crujiendo contra la grava, sus ojos se fijaron en una figura, una mujer dormida en un banco. Su cuerpo se acurrucó para protegerse del frío. Liam se detuvo, su aliento visible en él. Frío. La chaqueta y la mochila desgastadas de la mujer gritaban penurias, pero su rostro, incluso dormido, conservaba una serena dignidad. Algo en ella, su vulnerabilidad, su desafío a la crueldad del mundo despertó una curiosidad que no había sentido en años contra sus instintos. Se acercó, con pasos suaves. Hallie se movió, abriendo los ojos de golpe. Por un momento, miraron fijamente a desconocidos a mundos de distancia, unidos por una mirada fugaz. ¿Quién eres?, preguntó, con voz áspera pero sin miedo. Se incorporó, agarrando su mochila, con una postura defensiva. Liam, poco acostumbrado a que lo desafiaran, dudó. Podría preguntarte. Lo mismo, dijo, con tono cortante pero curioso. ¿Por qué estás aquí? La mirada de Hallie no vaciló. Porque no tengo opción, dijo ella, y su honestidad atravesó sus defensas. No estaba pidiendo compasión. Estaba afirmando un hecho y eso lo inquietó. Hablaron. La conversación fue forzada al principio. Hallie, demasiado cansada para mentir, compartió fragmentos de su vida o de la enfermedad de su madre. Su trabajo en Dinos, sus sueños abandonados de convertirse en diseñadora gráfica. Liam escuchó, su desapego se desmoronó. Su historia no era una actuación. Era cruda, sin filtros, y lo conmovió. Había pasado su vida rodeado de gente que quería su dinero, su poder, su aprobación. Hallie no quería nada más que sobrevivir un día más. Su resiliencia, su silenciosa fuerza, despertaron en él algo que creía muerto hacía tiempo. Compasión. Mientras Hallie hablaba, un recuerdo apareció. Mencionó el nombre de su madre, Melan Mo, y Liam se quedó paralizado. Espera, dijo en voz baja. ¿Tu madre? ¿Era enfermera? Trabajaba para una familia llamada Hart. Hallie frunció el ceño, sorprendida. Sí, hace años. Cuidó de una mujer moribunda. ¿Por qué? El corazón de Liam se encogió. Esa era mi madre, dijo. Las palabras le pesaron. Ellen fue su cuidadora cuando tuvo cáncer. Se quedó con ella. Incluso cuando no podíamos pagar mucho, la revelación la golpeó como un rayo. Ellen había sido la única. Quien trajo consuelo a la madre de Liam, Margaret, en sus últimos días, tomándole la mano, cantándole suavemente cuando el dolor la mantenía despierta. Liam había sido un adolescente, enojado y perdido, incapaz de afrontar el declive de su madre. La bondad de Ellen había sido un ancla silenciosa, una que apenas había reconocido en ese momento. Ahora Ellen estaba sufriendo, y Hallie estaba pagando el precio. La culpa invadió a Liam, una deuda que no sabía que tenía. No lo sabía, dijo con la voz quebrada. No sabía que era ella.
La mirada de Hallie se suavizó, pero mantuvo la guardia alta. Fue hace mucho tiempo, dijo. Mamá nunca hablaba mucho de eso. Simplemente hacía lo que tenía que hacer. Liam tomó una decisión esa noche. Voy a ayudarte, dijo con voz firme. Tu madre, tus sueños, puedo arreglarlo todo. Hallie entrecerró los ojos. ¿Por qué? ¿Porque te sientes culpable o porque crees que soy un caso de caridad? Sus palabras le dolieron, pero Liam insistió. Porque es lo correcto, dijo, aunque no estaba seguro de creerlo. ¿Era deber, culpa o algo más? Algo sobre Hallie que no podía identificar. Le ofreció todo. Dinero para el tratamiento de Ellen, una beca para el Instituto Pratt, un lugar donde vivir. Era un salvavidas, una oportunidad para recuperar su vida. Pero Hallie se echó atrás. Había luchado por su independencia toda su vida. Superar las dificultades sin ayuda, aceptar la ayuda de Liam, un multimillonario cuyo mundo era tan extraño como la luna, fue como entregar su alma. Los días siguientes fueron una maraña de esperanza y duda. Liam, fiel a su palabra, consiguió que Ellen viera a un especialista de primer nivel, cubriendo los gastos sin dudarlo. Hallie la visitó. Madre, observando cómo el color volvía a las mejillas de Ellen, con la esperanza brillando en sus ojos. Pero cada acto de bondad profundizaba la inquietud de Hallie. ¿Era genuina la ayuda de Liam o era una forma de absolver su culpa? ¿Y por qué seguía apareciendo en casa de Dino en el hospital? Su presencia era a la vez un consuelo y un desafío. Sus conversaciones se profundizaron. Rugido. Liam compartió fragmentos de su pasado. La muerte de su madre, sus años en hogares de acogida. La traición de Daniel Reed, quien intentó robar las primeras patentes de Artec. Hallie escuchó. Su silenciosa fuerza lo sostenía. No lo compadecía, lo veía, y eso lo aterrorizaba tanto como lo atraía. No puedes comprarme, Liam, dijo una noche tomando un café, con la mirada feroz. No soy una de tus adquisiciones. La transformación de Liam no fue sin resistencia. Su junta directiva, liderada por Victoria K., su despiadada directora financiera, percibió su distracción. Estás perdiendo tu corazón, dijo en una tensa reunión, con la mirada fría. Esta empresa no funciona con caridad. Liam la ignoró. Pero la presión aumentaba. Ayudar a Hallie no era solo algo personal. Era una rebelión contra la vida que había construido. Y tuvo consecuencias. Daniel Reed, es socio de Liam, reapareció como un espectro. Amargado y vengativo. Daniel era ahora un director ejecutivo rival, alegando que Liam le había estafado el éxito de Artec. Trabajaba con Victoria para socavar a Liam, filtrando rumores de su inestabilidad a la prensa. Corazones que buscan a una camarera en lugar de ganancias, declaró Daniel en un blog tecnológico. Los titulares se extendieron como la pólvora. El artículo dolió, pero la atención de Liam seguía puesta en Hallie. Incluso mientras su imperio se tambaleaba, Riverside Park albergaba sus propios misterios. Hallie no era la única que buscaba refugio allí. Un grupo de adolescentes sin hogar, liderados por un cansado joven de 17 años llamado Haden, frecuentaba el parque por la noche. Haden, un aspirante a músico con una guitarra destartalada, notó la rutina de Hallie y comenzó a dejar pequeños regalos en su banco junto a la barra de granola, un par de guantes y una nota que decía, «No estás sola». Hallie, conmovida pero recelosa, mantuvo la distancia, temerosa de forjar conexiones que pudieran adentrarla más en el mundo tangente del parque. Una noche, Haden se acercó a ella, rasgueando una suave melodía. «Tú eres la artista, ¿verdad?», dijo, señalando con la cabeza su cuaderno de dibujo. «He visto tus cosas. Es fuego». Hallie, sorprendida, compartió un dibujo en una servilleta de un dragón sobrevolando una ciudad. Los ojos de Haden se iluminaron. «Deberías vender esto», dijo. La idea plantó una semilla, pero Hallie la descartó.
Vender su arte se sentía como exponer su alma, y no estaba lista. Una noche, mientras ayudaba a Ellen a organizar su apartamento, Hallie encontró una carta descolorida en una caja de recuerdos. Era de Margaret Hart, la madre de Liam, escrita días antes de su muerte. Las palabras eran temblorosas, pero sinceras. Ellen, has sido mi ángel. Prométeme que cuidarás de Liam. Está perdido, pero es bueno. No dejes que lo olvide. Hallie se quedó sin aliento. Ellen había cumplido su promesa, visitando discretamente a Liam a través de conocidos mutuos. Incluso cuando su propia salud se deterioró, nunca buscó reconocimiento. Nunca se lo conté a Hallie. La carta conmovió. Algo en Hallie. La oferta de Liam no se trataba solo de culpa. Estaba ligada a un vínculo, forjado en el dolor, uno que sus madres habían creado. Se enfrentó a Liam en el parque, con la carta temblando en la mano. ¿Sabías de esto?, preguntó, con la voz cargada de emoción. Liam la leyó, con el rostro entornado. No, susurró. Yo, no tenía ni idea. La carta le desgarró algo. Un recuerdo de la sonrisa de su madre ante la bondad de Ellen. Miró a Hallie con los ojos enrojecidos. No merezco esto, pero quiero honrarlo. La historia se acercaba a su clímax mientras Hallie enfrentaba crecientes desafíos. Carl, desesperado por ocultar sus huellas, la despidió, acusándola de robar propinas. Mentir para proteger su estafa. Mara, indignada, reunió al personal y descubrió pruebas del robo de Carl. Recibos falsificados, fondos faltantes. El restaurante se sumió en el caos. Con Hallie atrapada en el fuego cruzado, sin trabajo, se enfrentó a una cruda realidad. Sin ingresos, la atención médica de Ellen estaba en riesgo. Beca o no. Liam, mientras tanto, libraba sus propias batallas. Daniel y Victoria intensificaron su campaña, filtrando datos cardíacos sensibles para debilitar la posición de Liam. En una reunión de la junta directiva, Victoria dio un ultimátum: centrarse en la empresa o enfrentarse a una votación para destituirlo como director ejecutivo. La elección de Liam era clara: su imperio o Hallie, pero la decisión hacia él. Ayudarla había despertado un propósito más allá de la riqueza. Pero perder la confianza significaba perder la identidad por la que había sufrido. Las dudas de Hallie llegaron a un punto crítico. Ella se quedó en Riverside Park, testigo silenciosa del tribunal, mientras Liam presentaba su oferta de nuevo. Una plaza totalmente financiada en el Instituto Pratt. Un nuevo comienzo. Esto no se trata de mí, dijo con voz ronca. Se trata de ti. Eres más que esto, Hallie. Permítete ser más. Las lágrimas corrían por su rostro. Aceptar significaba dejar ir su orgullo. Confiar en un hombre cuyo mundo apenas entendía. Negarse significaba quedarse destrozada. Dejar que los sacrificios de Ellen fueran en vano. La carta de Margaret a madres, promesas, vidas entrelazadas, le ardía en la mente. No podía seguir luchando sola. Mientras Hallie lidiaba con su decisión, otra revelación la sacudió. Mara, rebuscando entre viejos registros de restaurantes para descubrir a Carl, encontró un registro de años atrás que mostraba que Ellen había trabajado brevemente en Dinos después de dejar a la familia Hart. Las notas al margen revelaban que Ellen había donado sus propinas a una organización benéfica local para pacientes con cáncer, la Organización Benéfica de Margaret. Ellen no solo se había preocupado por la madre de Liam. Había honrado su memoria incluso a costa suya. Hallie, atónita, visitó a Ellen, quien confirmó la verdad. Margaret era mi amiga, dijo Ellen con voz débil pero firme. Creía en ti, Hallie, como yo. No dejes que el miedo te detenga. Las palabras rompieron las defensas de Hallie. El altruismo de su madre. Su amor inquebrantable le dio la fuerza para elegir. Hayden, el adolescente del parque, reveló su propio secreto. Había estado robando materiales de arte de una tienda local.
desesperado por crear música, pero sin poder permitirse instrumentos. Hallie, inspirada por su amabilidad, lo confrontó con delicadeza. «Eres mejor que esto», dijo, haciéndose eco de las palabras de Mara. Haden, avergonzado, devolvió los materiales y comenzó a tocar en la calle en el parque. Su música atraía multitudes. Hallie dibujó un cartel para su primera actuación pública. Un pequeño acto de reciprocidad que profundizó su vínculo. La trayectoria de Haden reflejó la suya, una lucha por superar las circunstancias, y le dio el coraje para afrontar su propio camino. Hallie tomó su decisión. Aceptó la beca, pero en sus propios términos. «Hago esto por mí», le dijo a Liam con voz firme. «Pero gracias por recibirme». Liam asintió, con una extraña sonrisa abriéndose paso. «Tú también me estás enseñando», dijo. A ser humana de nuevo, se matriculó en Pratt. Su talento, impresionante, sus profesores, sus diseños audaces, emotivos y arraigados en sus luchas, le valieron un reconocimiento temprano con una pieza publicada en una revista nacional de diseño. Se mudó a un pequeño apartamento cerca de la escuela. Al dejar de dormir en bancos, la salud de Ellen se estabilizó. Con su orgullo y Hallie como una fuerza silenciosa, Liam se enfrentó a su tablero, negándose a ceder. Expuso la traición de Victoria con la evidencia de un asistente leal y marginó la campaña de Daniel. Artech sobrevivió, pero Liam cambió su rumbo y lanzó una fundación para apoyar a artistas con dificultades. La influencia de Hallie, tácita, pero profunda. Comenzó a ser mentor de Haden y financió su educación musical. Un guiño al papel del parque en su propia redención. Mara y el personal del restaurante expusieron el robo de Carl, lo que condujo a su arresto. Hallie, con su renovada confianza, diseñó un mural para Dino of Phoenix. Vibrante y apasionado. Como homenaje a su trayectoria, el restaurante se convirtió en un centro comunitario, un testimonio de resiliencia. El señor Jenkins asistió con orgullo a su inauguración. Su vínculo se fortaleció no como salvador y salvado, sino como iguales. Se encontraron en el parque hablando de arte, de la vida y de su pasado. Liam compartió su miedo al fracaso, su culpa por la muerte de su madre. Hallie compartió su dolor, su esperanza. Eran dos almas sanando juntas. La promesa de su madre era un puente de paz entre ellas. 5 años después, Hallie estaba en Riverside Park, con su cuaderno de dibujo bajo el brazo. El banco tenía una placa en honor a Ellen y Margaret, cuyo amor perdura. Liam estaba a su lado, de la mano de ella. Ellen, ahora más fuerte, observaba desde una silla cercana, con una sonrisa radiante. Haden, ahora un músico en ascenso, tocaba una suave melodía cerca. Su estuche de guitarra se abrió para recibir propinas. La primera solista de Hallie. El espectáculo de Lerí fue un éxito. Su celebración artística de la supervivencia, el amor y las segundas oportunidades. Su última pieza, un fénix sobrevolando una ciudad, con sus alas en llamas colgaba en el vestíbulo de los corazones. Un regalo para Liam. Gracias, dijo Hallie, con la voz cargada de emoción. ¿Por qué?, preguntó Liam con ojos suaves. Por verme, dijo ella, y por ayudarme a verme a mí misma. Se alejaron, el banco, un silencioso monumento a su historia, un relato de dolor, redención y el coraje de confiar. Las estrellas brillaron con más fuerza. Una promesa de esperanza, amor y un futuro forjado. Juntos. El parque, una vez un lugar de desesperación, era ahora un lienzo de posibilidades. Pintado con los colores de su viaje compartido. Un legado de resiliencia que inspiraría a otros durante años a